Desde siempre la danza se ha vinculado con lo sagrado. Todas las culturas han creado un sinfín de danzas ceremoniales o rituales dirigidas a un culto o deidad. Danzas que buscan entrar en comunión con las fuerzas de la naturaleza. Danzas que buscan alivio a la realidad cotidiana. Danza que busca entrar en contacto con el más allá. Esta forma de comunicación espiritual sigue presente. Para ello no hay más que pensar en el famoso dicho popular que dice: ni yendo a bailar a Chalma. Yo soy Tania Pérez Salas. Acompáñenme la próxima media hora para descubrir juntos el mundo de las danzas y sus rituales contemporáneos. ¿Acaso el árbol, en la herencia tradicional del pensamiento mágico, está ligado a Cihuacóatl, diosa de las mujeres que han dado a luz? ¿Usted cree que las danzas rituales se actualizan en la práctica? Vamos a Actopan, Hidalgo, para ver estos concheros. Nosotros pertenecemos a la Mesa del Santo Niño de Atocha, la Virgen de San Juan de los Lagos. Es una mesa fundada hace muchos años, por nuestro general, capitán de las danzas de conquista de la Gran Tenochtitlan. Y nosotros somos una fusión, pues somos en concheros también, somos una fusión de las dos culturas, una simbiosis de lo que era lo prehispánico y de lo que es ahora la conquista, ¿no? Somos mestizos. Ya nos dan permiso a gente como yo, de color, etcétera, ¿sí? Trabajar. Aquí no hay teoría. Simplemente hay buena voluntad, hay buen corazón, y es entrarle al toro. Entrarle a la corona, danzar y ofrendar con sus pies a donde tenemos que ofrender, que es al cielo. Cuando estamos hablando de la danza sagrada en el ritual, estamos hablando precisamente de eso, ¿no? ¿Dónde está la danza manifestándose y expresándose? ¿Y frente a quién? ¿Y por qué la necesidad del ser humano de danzar frente a estas imágenes? ¿Para convertirse en qué? No hay danza ritual que no esté conectada con una forma de inducir al participante en un cambio de conciencia, en su manera habitual de percibir la realidad. Cada danza ritual ligada realmente a una tradición va a hacer que el participante no sea un intérprete individual que se expresa a sí mismo, sino va a ser un instrumento que se le considera como una especie de canal abierto a través del cual ese conocimiento antiguo, oculto debajo de un código, va a pasar a través
del ejecutante. El que ejecuta, por lo tanto, es un hacedor. Llámale danzante, actor de misterios. Y este hacedor tiene que primero dominar de una manera muy eficiente, tiene que ser un maestro, sobre todo cuando hablemos de artes rituales, para que este efecto se produzca. El ritual puede ser entendido como un performance, pero ¿qué pasa cuando el arte-acción toma el ritual en préstamo? La propuesta de Guillermo Gómez Peña, el Mex Terminator, antropología inversa de un performancero postmexicano, nos lleva a vivir un performance ritual en el que se muestra cómo los medios masivos demonizan a unas culturas mientras que a otras las consienten y mitifican. Burritos United hasta la muerte. No one can like a Mexican. La ganga no morirá. New Orleans, Saint, my barrio, Selena, forever reina. Vamos a ver un ejemplo más de danza ritual. En Nueva Zelanda y la Polinesia, a las danzas tribales de la guerra se le conoce como haka. Los maoríes, además de una declaración de guerra, suelen realizar estas danzas como forma de dar la bienvenida y mostrar su hospitalidad. Las danzas rituales tradicionales en México y otras partes del mundo se han tenido que adaptar a los tiempos modernos. Así los rituales contemporáneos sobreviven entre lo tradicional y lo moderno, lo religioso y lo pagano. Hablamos de concheros, estamos también generalizando, ¿no? Y ya hay de agrupaciones a agrupaciones, y como que ha habido también muchas variantes, muchas transformaciones. Entre ellos mismos incluso hay diferencias, ¿no? ¿Quiénes son los concheros? ¿Quiénes son los aztecas? ¿Quiénes son los nahuillas? ¿Quiénes son los apaches? ¿Quiénes son? Y ahí te vas y de alguna u otra manera encuentras que puede haber el mismo sentido de organización, no necesariamente unos más abocados a un santo o a una deidad, otros más abocados a por ejemplo, pensando en los que están afuera del Museo de Antropología o de los que están en el Zócalo, ¿no? ¿A quiénes le están bailando ellos? Veamos ahora cuál es la visión que el pueblo huichol tiene sobre la danza y los ritos. Esta es la fiesta del peyote, llamada Jicuri Neira. Con esta celebración se pide que la nube salga de la tierra, que salga el templo de la nube, que del templo nazca el venado para convertirse en lluvia, en maíz,
que brota de la lluvia. El efecto que debe producir es como una especie de retorno al origen. Yo siento que eso es esencialmente lo que la danza ritual, lo que la danza sagrada debe producir. De ahí que hay ciertas danzas que deben de mantenerse fieles en forma y sentido, y hay danzas que pueden evolucionar, que pueden adaptarse a los tiempos. La danza en sí no es solamente, la danza del peyote me refiero, no es por sí misma. O sea, viene desde cómo el iniciado o aún el que ya se ha iniciado tiene que realizar un viaje que si bien es externo, conlleva una confrontación consigo mismo. Entonces, aquí yo creo que podemos hacer un buen ejemplo de cómo hay ciertas danzas sagradas que buscan que quien las ejecuta primero se confronta en un cambio de ser, del ser ordinario a esta parte que trata de transformar. El trabajo que acabamos de ver fue realizado en 1980 por Carlos Kleiman y la investigación estuvo a cargo de José Antonio Nava. Forma parte del acervo de cine y video Alfonso Muñoz Jiménez, del Centro de Investigación, Información y Documentación de los Pueblos Indígenas de México. Ahora vamos a la Costa Chica de Guerrero, a ver a los diablos que salen del infierno y llegan a la tierra para apoderarse de las calles, danzar, comerse las ofrendas y divertirse. Este es el trabajo que Rafael Rebollar realizó en 1990. En la Costa Chica hay varias danzas que nos mueven donde es muy fácil encontrar el componente cultural africano. No nada más está la danza de los diablos, está la danza del macho mula, la danza de la tortuga. Si las vemos, vamos a ver que hay un componente africano muy claro. En México es muy común, por otro lado, en todo el país, esta historia de las mojigangas, ¿no? Que se ponen en zancos y se visten de... Esa parte, por ejemplo, es claramente africana, ¿no? Es una tradición dancística africana, ¿no? Que por supuesto tiene un origen ritual y que pues seguramente llegó de allá, ¿no? ¿De qué otro lado pudo haber llegado, ¿no? Aquí en América ese tipo de costumbre no existía, digamos, ¿no? Lo que pasa es que los africanos llegan al continente americano y empiezan a mezclarse con la población indígena mayoritariamente, hacen un cierto tipo de alianza porque evidentemente eran grupos que eran explotados por los europeos y van dejando su huella. Bueno, creo que sí se modifica algo, pero yo creo que se modifica algo en cuanto pones una cámara, estés donde estés. Entonces, en realidad, me parece válido pues dejarme llevar por la ocurrencia, ¿no? De hecho, un poco en esta historia de hacer documentales, a estas alturas del partido yo ya no creo en la objetividad, ni en los documentales que registran la realidad, ni nada por el estilo. O sea, lo que nosotros tenemos en pantalla siempre es una interpretación de una realidad que conocemos parcialmente, pero que desconocemos casi en su totalidad. O sea, estamos haciendo interpretaciones todo el tiempo de lo que vemos. Yo creo que eso ocurre digamos, en toda la percepción que tiene el ser humano sobre su entorno, está ocurriendo todo el tiempo. O sea, algunas gentes me han criticado el hecho de que me haya llevado a los diablos al mar, pero la verdad es que nadie puede decir que la toma no quedó bien, digamos, ¿no? Entonces, además ellos no se opusieron, a mí se me ocurrió, a ellos les pareció magnífica la idea también. Entonces, si los mismos danzantes
le entran y lo escenifican en la playa, pues no hay ningún problema. Por otro lado, pues los diablos nunca aparecen en las playas porque el Día de Muertos pues están en las carreteras sacándole una lana a la gente, ¿no? La fiesta Santiago Apóstol, santo patrono del poblado de El Aguacate, en el Totonacapan, es el motivo para la realización de este documental. La fiesta inicia con las mañanitas al santo patrono y sigue con una gran variedad de danzas como las de los moros y cristianos, las guaguas, los voladores, hasta cerrar con la última danza, la de los negritos. En todas estas danzas encontramos elementos sincréticos de la religiosidad prehispánica y cristiana, así como los rasgos de la cultura española, indígena y negra, pero también han ido adquiriendo identidad propia en los pueblos de México, como es el caso de El Aguacate. El trabajo que acabamos de ver es de 1980. Fue realizado por Jaime Riestra con una investigación de José Antonio Guzmán. La fotografía de Pedro Torres. Ahora vamos a un corte y volveremos con Giri Kilian. El checoslovaco Giri Kilian, director del Netherlands Dance Theater, crea, bajo la inspiración de las danzas de los aborígenes australianos, la pieza Stamping Ground. Golpear la tierra con la planta de los pies es el elemento que tienen en común todas estas danzas y que lleva a los bailarines a encontrar su propio lenguaje. Yo siento que cuando te pasas primero de un arte ritual a una representación, es muy importante no perder el vínculo, dado que el arte ritual pide un extremado trabajo de precisión, es decir, tienes que conocerlo. Y curiosamente, cuando llegamos al momento de traducir esto a un lenguaje escénico, yo tenía conmigo gente de danza, de teatro, de artes plásticas. Ahí lo más importante era cómo hacer que cada quien reinventara el propio sentido que le había dejado. Y al final, pues, se parecen mucho estas danzas a lo que es, por ejemplo, las danzas matemáticas de Gurdjieff, por ejemplo. Y sin embargo, por todo el sentido de la puesta en escena, algo se absorbió. Desde mi punto de vista, desde como yo creo que lo trabajo por ser especialista en artes rituales, es primero conocer realmente, no solo como para convertirte, dijéramos, en practicante, sino porque es necesario que opere en ti una transformación, que opere realmente un cambio de conciencia, que no sea nada más una cuestión formal. Son danzas que son muy, muy elaboradas, no son estéticamente, vamos a decir, atractivas, porque son muy repetitivas, y sin embargo, si producen ese efecto, entonces este efecto tiene que ir hacia la vida. Y cuando el artista lo refleja en su trabajo, es porque entonces algo sucedió realmente. Georgi Ivanovich Gurdjieff es un místico, filósofo y escritor ruso. Nace a finales del siglo XIX en la Armenia rusa. Fallece el 29 de octubre de 1949 en Francia. Se autodenominaba como un simple maestro de danzas. Esta figura enigmática motiva al director inglés Peter Brook a crear en 1979 la película Meeting with Remarkable Men.
danzas de Gurdjieff, que pueden ser tomadas de dos maneras. Uno, pueden servirle al individuo realmente para encontrar un equilibrio entre su conciencia normal y su conciencia despierta. Pero por otro lado, crea un cierto aspecto de comunidad, donde quien está ahí en un tipo de danzas hechas muy simétricas o asimétricas de una manera muy precisa, crea un sentido de grupo. Y por otro lado, que se busca el desarrollo del hombre. Yo creo que esta es una cuestión importante en las danzas sagradas, que están buscadas para el desarrollo consciente del ser humano. Affirming, denying, reconciling, affirming. Pues de esta manera llegamos al final. Yo soy Tania Pérez Salas y esto fue Juego de Cuerpos.